que vamos a hablar del amor de Dios y el título que he puesto es el juicio de Dios y pensamos estos son totalmente contradictorios. Espero poder clarificarlo. Es Isaías capítulo 63 y solo vamos a leer los primeros 6 versículos que dicen así: ¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, vestido de púrpura? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. ¿Por qué están rojos tus vestidos, como las del que pisa las uvas en el lagar? He pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo, los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira, su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de venganza, el año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria, mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira. Hice correr su sangre sobre toda la tierra. Como ya he dicho en más de una ocasión, en las últimas semanas estamos haciendo una serie de estudios sobre los últimos capítulos de Isaías, del 58 al 66, que algunos lo llaman el pequeño Apocalipsis de Isaías. Y dijimos en la introducción, no voy a repetirlo obviamente todo, pero por las profecías que el Señor da a través de Isaías, el pueblo al que predicaba Isaías, el pueblo de Judá, iba a ser conquistado por los babilonios, iban a ser sacados de sus casas e iban a ser llevados a la cautividad por su desobediencia. Pero el Señor, tanto por Isaías como por muchos otros profetas, deja claro que esa situación no sería permanente, que pasados 70 años esas personas volverían a sus tierras. Y estos últimos capítulos de la profecía, como ya he dicho en más de una ocasión, van dirigidos en primer lugar a las personas que iban a vivir esta situación. Personas que pensaban, todo se ha acabado, no hay esperanza, pues el Señor les está diciendo que hay esperanza, que les iba a restaurar y bendecir. Pero recordemos que hemos dicho que se pueden interpretar estas profecías al menos en 3 maneras. Andrés, si los pasas a la siguiente diapositiva. En primer lugar, es verdad que estas profecías se cumplieron cuando pasados los 70 años los judíos volvieron de Babilonia a su tierra. Obviamente se cumplieron ahí. Pero también hay matices, detalles, ideas en estas profecías que se cumplieron en la primera venida de Jesús, cuando Él vino a Belén y luego murió en la cruz. Pero en tercer lugar, hemos dicho que hay ciertas cosas que no se han cumplido todavía. Hay detalles en estas profecías que apuntan a la segunda venida de Cristo y se cumplirán de una forma definitiva en su segunda venida. Y hoy vamos a tocar un tema que, si hemos prestado atención a los versículos, un tema que ni el mundo moderno, y si somos sinceros, ni la Iglesia nos gusta hablar. No nos gusta tratar el tema del juicio de Dios. Como dije ayer en el campo, eso no vende bien, eso hay que esconder eso, ¿vale? El amor vende, pero el juicio no. Pero, nuevamente, al mirar el juicio, lo vamos a ver desde 3 puntos de vista diferentes, o lo podemos entender de 3 puntos de vista diferentes. Andreu, primero, Dios deja claro que va a juzgar a Babilonia por la maldad, por cómo han tratado a su pueblo, y Dios los va a juzgar. Pero también vemos en esta sección de Isaías que Dios va a juzgar la maldad en su primera venida, muriendo en la cruz. Pero en tercer lugar, estos versículos apuntan a que Dios un día volverá, acabará ya con el mal, juzgará la maldad y desaparecerá. Y hoy principalmente vamos a mirar el tercer aspecto de este juicio. Dios juzgará el pecado y la maldad de una forma definitiva cuando Él vuelva. Aunque también vamos a hacer referencia al segundo aspecto de cómo Dios ya ha juzgado el pecado en la cruz. Como he dicho, el tema del juicio no es un tema que nos guste tratar en la Iglesia. Lo intentamos esconder, ¿vale?
Como digo, no le gusta a la sociedad hablar de juicio. Pero es que en los capítulos anteriores que hemos visto que Jesús, ese siervo, va a venir a rescatar a su pueblo, va a venir a salvar a su pueblo. Y eso nos gusta. El Jesús que viene para rescatar y salvar y solucionarme los problemas, ese Jesús me gusta. Pero la Biblia deja claro que cuando el Señor actúa, tiene que también actuar sobre la maldad y tiene que juzgar la maldad. Y el capítulo a ojos de los occidentales del siglo XXI, que somos mucho más sensibles, nos parece sangriento, nos parece vengativo, ¿vale? Pero cuando lleguemos, y no es mi intención hoy hablar de todos los matices del juicio de Dios, pero hay dos cosas que creo que debemos tener siempre en cuenta cuando miramos estos pasajes que quizás nos parecen sangrientos y vengativos y nos choca. En primer lugar, seamos un poquito más humildes y pensemos que la Biblia no solo se escribió para nosotros. Estas imágenes los comprenderían perfectamente los primeros receptores del libro. Cuando alguien salía a conquistar, a derrotar, no es como las guerras modernas que un presidente o un general está en su casa. No. Eran batallas sangrientas, terribles. El Señor está usando las imágenes que conocían los primeros receptores para explicar cómo sería esa batalla. Una batalla dura, pero una batalla definitiva. Y en segundo lugar, y esto sí que lo vamos a ver más hoy, nunca pensemos que estos pasajes muestran un Dios descontrolado y vengativo. Vemos en toda la Biblia que la justicia de Dios es su último recurso, o el juicio, mejor dicho, de Dios es el último recurso y se hace siempre con justicia, tiene derecho a hacerlo, ¿vale? Pero podríamos entrar en muchos otros detalles, pero no quiero desarrollar todos, pero sí que vamos a reflejar algunos de estos puntos a continuación. Pero en primer lugar vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo viene el que viene a hacer juicio? ¿Cómo viene este siervo que viene a juzgar? Y vemos en el versículo 1 de nuestro texto. ¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, vestido de púrpura? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. Hemos dicho que primordialmente esta profecía apunta a la segunda venida de Cristo. Principalmente está apuntando al juicio final, aunque como he dicho, podemos entenderlo en su primera venida y también su juicio sobre Babilonia. Y en un sentido, la primera venida de Cristo, cuando nació esa primera noche en Belén, en un pobre pesebre, podía haber pasado muy desapercibido. Realmente, si no hubiese sido por los ángeles que lo anunciaron a los pastores, es posible que solo María, José y alguno que estuviese ahí cerca se hubiese dado cuenta que había nacido un niño. Y quizás menos María y José, que ya habían tenido la visitación del ángel, nadie más se daría cuenta quién era ese niño. Vino de una forma casi sin que el mundo se diera cuenta. En un pobre pesebre, en un pueblo que la mayoría de la gente ni había oído hablar de ese pueblo en su vida. Ahora, cuando el Señor vuelva en su segunda venida, no será así. ¿Quién es este de espléndido ropaje? Está hablando de una persona que viene con una ropa espléndida. Está hablando de un rey poderoso. Cuando el Señor venga, cuando vuelva, no tendremos que poner las noticias porque ha vuelto en un sitio, nosotros no nos hemos enterado. No. Todo el mundo se va a dar cuenta que el Rey de Reyes vuelve a este mundo. Jesús mismo dijo, Mateo 24:30, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En su segunda venida,
no pasará desapercibido. Todo el mundo sabrá que es el Rey de Reyes que vuelve a instaurar su reino de una forma definitiva y completa en su creación. Ahora, si continuamos, pasamos a la siguiente diapositiva. No solamente dice quién es este de espléndido ropaje, que avanza con fuerza arrolladora. Esta realidad nos muestra que viene con todo su poder, un poder que nadie puede soportar ni resistir. Como hemos dicho, hay versículos en este capítulo que nos chocan, pero demuestran la realidad de lo que es un general haciendo la guerra y conquistando antiguamente. Versículo 3, los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira, su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Versículo 6, en mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira, hice correr su sangre sobre la tierra. Como digo, nos choca a nosotros. Pero la gente que primero leyó estos versículos entenderían perfectamente que eso es cómo luchaban las batallas, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a ver las batallas en las películas y parecen todo muy... No, las batallas son cosas terribles. Pues básicamente el general conquistador pues se metía en las batallas y salía victorioso, pero viendo los efectos de la batalla. Ahora, lo que quiero resaltar de este versículo, o de esta sección de este primer versículo, es que deja claro que nadie se escapará del juicio de Dios. Ni el más poderoso, ni el más rico podrá hacer frente al juicio y al poder de Dios, del Señor, en su segunda venida. Y esto debe ser de ánimo. En un mundo que, por desgracia, estamos viendo que cada vez más se impone la ley del más fuerte. Yo tengo un ejército más grande que el tuyo, así que voy a atacar tu país. Yo tengo más dinero que tú, así que voy a hundir tu economía. Yo tengo más dinero, así que me voy a controlar los medios de comunicación y todo esto, y no podéis hacer nada. Personas que se creen superiores a todo, pues llegará un momento que el Señor vendrá y esas personas se les reconocerá por lo que son. Nada. Porque ninguna persona, por muy poderoso que sea humanamente hablando, podrá resistir esa fuerza arrolladora de Cristo. Hay un salmo que a mí me gusta, es el Salmo número 2, y me gusta porque tiene unas imágenes que demuestran lo ridículo que es el ser humano cuando intenta ponerse por encima de Dios. En el Salmo 2 habla de cómo Dios va a instaurar a su Hijo como rey sobre la creación. Y dice lo siguiente, Salmo número 2, versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Oye, nosotros no necesitamos a Dios, nosotros somos más poderosos, nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. ¿Y qué dice el versículo 4? El Rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Es básicamente como si una hormiga está intentando decir, oye Michael, voy a pelear contigo. Esa es la realidad. Por mucho que nosotros veamos que parecen muy poderosos, el Señor tiene una fuerza arrolladora. Ninguna persona que ha hecho maldad podrá decir yo soy más fuerte que Dios. No. Versículo 5. En su enojo les reprende. En su furor los intimida, dice, he establecido mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Gobernarás las naciones con puño de hierro, los harás pedazos como vasijas de barro. Nadie va a parar que un día el Señor vuelva e instaure su reino y castigue la maldad. Así que esa es la primera cosa que vemos. ¿Cómo va a venir? Pues va a venir de una forma totalmente visible y con una fuerza arrolladora que nadie podrá luchar contra esa fuerza. Ahora, la segunda cosa que vamos a ver en este pasaje,
Y como ya he dicho muchas veces cuando estoy haciendo Isaías, hay muchos detalles que me estoy saltando porque no nos da tiempo. La segunda cosa que debemos preguntarnos es, ¿por qué juzga el Señor? Porque en nuestro mundo occidental no nos gusta eso. ¿Y Dios por qué nos tiene que juzgar? Y hay un montón de matices. Es que tendríamos que hacer una serie de estudios sobre por qué Dios tiene derecho, y no solamente tiene derecho, tiene obligación de juzgar, ¿vale? Quizás el que a mí se me ocurre en primer lugar es que, porque sencillamente es una de sus cualidades, Dios es un Dios de justicia. Salmo 89, el versículo 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Son el fundamento del trono de Dios, ¿vale? Hablamos del Dios de amor, sí, Dios es amor, pero Dios también es justo, tiene que juzgar. Si os imagináis cómo nos ponemos en este mundo cuando un juez dice, es verdad, esta persona es culpable, pero me cae bien, así que le voy a dejar salir. Todos diríamos, un momento, eso no puedes hacer eso. Tu trabajo es, como juez, es hacer la justicia. No importa que te caiga bien o te caiga mal alguien, tu trabajo es hacer justicia. Pues ¿por qué estamos pidiendo al juez supremo, al juez más justo? No me juzgues a mí. Pero como digo, podríamos entrar en muchos otros matices. Pero solo quiero resaltar dos cosas que vemos en nuestro texto que muestra por qué Dios juzga. Y en primer lugar, Dios juzga porque nadie más lo hace. Los seres humanos, como digo, no nos gusta la idea de que Dios juzga, pero si no juzga a Dios, ¿quién lo va a hacer? Versículo 3 de nuestro texto. He pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Y luego en el versículo 5, miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. Y sobre todo quiero resaltar el versículo 5, donde dice, pero no hubo quien me ayudara, me asombró. Y quizás asombrar es una palabra demasiado flojo. Dice, se quedó horrorizado en el original. Dice, no se puede creer que con tanta maldad nadie se haya levantado y dicho, oye, esto no puede continuar así. Cuando nos quejamos, oye, Dios, ¿por qué juzga? Quizá tendríamos que preguntarnos, ¿y nosotros por qué no hemos hecho justicia antes? Dios nos dio esta creación para ser sus representantes y gobernarlo según sus directrices y bajo su guía. Por ejemplo, los gobernantes, y esto lo estábamos viendo el viernes en el estudio de Oseas, los gobernantes y los jueces lo que deben hacer es proteger a los necesitados, a los más débiles. Y vimos el viernes que en vez de hacer eso, aceptaban sobornos y se aprovechaban. Ahora, antes de que caigamos en eso, es que qué mal, es que es verdad. Vivimos en un país o en una sociedad donde los gobernantes y los jueces no hacen su trabajo, hay mucha corrupción. No lo voy a negar. Pero como vimos también el viernes, el Señor dice al pueblo, todos vosotros, cada uno de vosotros, no solamente los gobernantes y los jueces, sino todos vosotros habéis participado de esta injusticia. Y cada uno de los que estamos aquí, muchas veces, ignoramos la injusticia porque solucionarlo sería meterme en problemas. Es que yo no quiero problemas. ¿Sabes qué? Lo ignoro. Solucionar la injusticia significa que yo voy a tener que hacer sacrificios. Y os pongo un ejemplo que he puesto en otros momentos. Todos decimos, ay, qué mal, qué mal. Esos pobres trabajadores en Latinoamérica, África y Asia, que recogen el azúcar y el café y les pagan una miseria. Y todos queremos que se les pague más. Hasta que nos dicen, bueno, ya, pero entonces el café te va a costar el doble. Bueno, eso ya no. Eso ya no. Porque yo también necesito el dinero para ir a cenar fuera cuando me apetece.
todos, en mayor o menor medida, estamos participando en esta sociedad injusta y muchas veces, por interés propio, estamos diciendo, no lo miro y no existe. El Señor mira su mundo y se queda horrorizado por la falta de justicia que hay. Y cada uno de nosotros tendríamos que también mirarnos a ver si estamos ignorando y no estamos practicando la justicia, porque vivimos muy bien con esta sociedad. La segunda razón por la cual Dios juzga en este pasaje al menos, tiene derecho a juzgarnos porque ya nos ha avisado. Volvamos otra vez al versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, vestido de púrpura? Y esto es interesante porque habla de alguien que viene de Edom, que parece que ya ha juzgado, y lo que nos choca es la palabra Edom. Porque antes de esto, cuando Dios habla de los malos, los que tienen que ser juzgados, está hablando de Babilonia. Y ellos siempre, muchas veces en Isaías, son el símbolo de la sociedad mala y perversa que Dios tiene que juzgar. Y de repente llegamos a este capítulo y de repente sale Edom. ¿Por qué? ¿Por qué ahora hablar de Edom? ¿No sería más lógico decir, ¿quién es este que viene de Babilonia? Pues para entender esto hemos de entender quién es Edom. Edom era una nación un poquito al sur de Israel, no muy grande, en comparación con Babilonia, no eran un problema grave para Israel o para los judíos. Pero lo más importante es quiénes eran los edomitas. Los edomitas eran los primos de Israel. Porque si vamos a Génesis, Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos. El mayor, Esaú, y el menor, Jacob. Y Israel, el pueblo de Dios, son los descendientes de Jacob. Pero los edomitas son los descendientes de Esaú. Ahora, hay una cosa interesante. Es que según las normas culturales de la época de cuando nacieron Jacob y Esaú, o mejor dicho, Esaú y Jacob, todas las bendiciones que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, toda la herencia debía haber pasado por Esaú, que era el mayor. Eso es como funcionaba. Entonces, en un sentido lógico, el pueblo de Dios, según las normas de la época, no tendría que haber sido los descendientes de Israel, sino tendría que haber sido los descendientes de Esaú, porque él era el mayor. ¿Por qué Dios escogió a los descendientes de Jacob para ser su pueblo en vez de los descendientes de Esaú? Hay muchos matices, ¿vale? Hay muchos temas teológicos en los cuales no vamos a entrar acerca de la elección y todo eso, ¿vale? Pero, si vamos a Génesis 25, vemos una de las razones por la cual Esaú es rechazado. Porque Esaú en Génesis 25 llega a casa un día afamiado, muerto de hambre, y su hermano Jacob tiene un buen plato de lentejas, ¿vale? Y dice a Jacob, dame ese plato de lentejas. Que las lentejas son buenas, ¿eh? Yo que como lentejas son buenas. Y Jacob dice, ¿qué me das a cambio? Y Esaú dijo, mira, todos mis derechos como el primogénito. Y Jacob dijo, buena compra, buen acuerdo. Entonces rechazó todas sus bendiciones como primogénito por un plato de lentejas. Ahora, eso no nos parece tan importante a nosotros, ¿vale? Pero el mejor comentario bíblico que he encontrado sobre esto es la misma Biblia. Hebreos capítulo 12 y el versículo 16. Y dice lo siguiente, hablando de Esaú y Jacob. Y que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya sabéis, quiso heredar esa bendición y fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Lo que nos está diciendo este versículo de Hebreo es que Esaú rechazó el gran regalo del Señor. Rechazó el regalo de formar parte del plan de salvación de Dios porque le interesaba más él mismo, sus necesidades, las cosas materiales.
Entonces, en la Biblia, entre otras cosas, los descendientes de Esaú, los edomitas, representan a todos los que desprecian el plan de Dios y solo piensan en ellos mismos y en mis necesidades. El dinero, el trabajo, la casa, esta persona, lo que sea. Podemos decir que Esaú está haciendo exactamente lo mismo que Adán y Eva. Y cuando hacemos eso, rechazamos el plan de Dios para nuestro bien, para lo que nosotros queremos, la paga, la condena es la muerte. Génesis 2:16, el Señor hablando a Adán, y le dio este mandato, Dios a Adán: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que él comas, ciertamente morirás. Lo que está diciendo es: Adán, quiero que seas parte de este plan, que seas mi representante, que gobiernes el mundo en mi nombre. Pero tienes que hacer las cosas a mi manera. Y confiar en mí, que si yo te digo que comer de este árbol es malo, es malo. Pero vemos en la historia que Adán y Eva llegaron al momento de decir: a mí no me interesa el plan de Dios, yo veo ese árbol y me apetece, para mí. Y la condena por eso es la muerte. Y todos los que estamos aquí hemos hecho y hacemos lo mismo. El plan de Dios para nuestra vida es amar a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros decimos: no, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Yo quiero ser Dios. Dios, yo creo en ti, pero hay otras cosas, sobre todo mis gustos, que yo voy a poner en primer lugar. Oye, Dios, yo sé que te tengo que amar sobre todas las cosas, pero es que yo quiero este puesto, yo quiero este dinero, yo quiero lo que sea. Todos y cada uno de nosotros, cada día, hacemos lo mismo que hicieron Adán y Eva, lo que hizo Esaú. No me interesa tu plan, Dios, me intereso yo. Y el momento que nosotros nos ponemos en primer lugar y nuestras necesidades en primer lugar, en vez de amar a Dios, no amamos al prójimo. No amamos al prójimo. Nuevamente en Oseas lo estamos viendo. Como no amaban a Dios, hacían cosas terribles. Pues es la realidad. Una sociedad que se pone a sí mismo en primer lugar, no ama a su prójimo. Claro, algunos pueden decir: hombre, no somos tan malos, no estamos enviando bombas sobre naciones y aprovechándonos. No, pero en nuestra medida estamos haciendo cosas. El Señor dice: Michael, no mientas. Como ya les he explicado, yo viví durante muchos años como comercial. Michael, no mientas. Y yo sé que es palabra de Dios. Y yo digo: ya, pero Señor, si miento, gano la venta y gano mi bonus. Podré hacer vacaciones este verano. Michael, ama a tu prójimo, ya. O no digas mentiras contra tu prójimo, ya. Pero si lo hago, él quedará mal, le echarán y yo tendré su puesto. Y un sinfín de cosas que nosotros estamos, como ignoramos a Dios, ignoramos el amar al prójimo. Y cada uno de nosotros hemos hecho lo mismo que Adán y Eva, lo mismo que Esaú. No tienes que ser un hombre poderoso que está invadiendo otro país para ser mala persona. Cada uno de nosotros hacemos exactamente lo mismo, quizás en una medida menor, porque no tenemos las herramientas para hacerlo de una forma peor. Dios ha avisado y por eso tiene derecho a juzgar. Y llegamos ahora al último punto, porque hasta ahora el mensaje ha sido bastante deprimente. Hemos visto que Dios viene a juzgar, que nadie podrá enfrentarse a ese juicio. Incluso los que nos pensamos que no somos tan malos, somos igual que Esaú, somos igual que Adán y Eva. Pero hay algunas cosas que vemos en estos versículos que nos dan ánimo. Isaías 63 y la última parte del versículo 1 dice: yo soy, está hablando del Señor cuando vuelve, yo soy el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. Y el versículo 4 dice: yo tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. Aquí habla de salvación y redención. Y es verdad que principalmente estos versículos apuntan a la segunda venida de Cristo, donde salvará a su pueblo de toda la maldad. Lo estamos viendo, lo vimos hace unas semanas en Puertas Abiertas.
cristianos que están jugándose la vida en cierta parte del mundo, pues cuando el Señor vuelva, salvará a su pueblo de esa maldad. Incluso la palabra redención también puede indicar eso, de sacar de un sitio peligroso. El Señor dijo que había redimido al pueblo de Israel de Egipto. Pero la palabra salvación y redención también tienen otro matiz que se ve claramente en la primera venida de Cristo. Levítico 25:25 dice lo siguiente: en el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará, redimirá lo que su hermano haya vendido. Básicamente la idea es que si tú entrabas en una deuda que no podías devolver, tenías que vender una tierra o incluso te tenías que vender a ti mismo como esclavo, pues era la responsabilidad de tu pariente más cercano ir ahí y decir: oye, yo soy el hermano de Michael, te debe tanto, vale, pues pago esto y le libero de la esclavitud. Y eso es lo que hizo Jesús en su primera venida. Él vino a morir en la cruz. Él vino a redimirnos, a pagar nuestra deuda. Lo que hacía ese hermano mayor, dice: oye, pago para que Michael salga de la esclavitud, es que él dijo: Michael, esa es tu cruz, pero yo voy a morir en esa cruz por ti para rescatarte de esa pena. Y esto es importante cuando hablamos del tema del juicio de Dios. Como hemos dicho, vemos versículos muy duros en este capítulo. Vuelvo a leer el versículo 6. En mi enojo pisotearé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira. Hice correr su sangre sobre la tierra. Y nos choca, dice, es que ¿cómo un Dios de amor puede hacer eso? Pero hemos de recordar que el Dios que está juzgando cargó con ese juicio que merecíamos nosotros. Él murió en la cruz. Dios tiene que juzgar, porque es un Dios justo. Pero Él es el Dios que juzga, pero al venir a este mundo pagó, sufrió esa ira, esa condena Él mismo. Lo hemos leído en Isaías 53. Solo voy a volver a leer los versículos del 4 al 6. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Cuando miramos esto de la ira del Señor, de su juicio, y pensamos, no me gusta, recordemos que Dios es el juez, pero es el que ofrece sufrir esa condena por cada uno de nosotros. Recordemos unas de las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz, Mateo 27:46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con gran fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces esto lo malentendemos, pensamos que Jesús se está quejando porque el dolor físico en la cruz es terrible, que lo es. Pero esas palabras no estaba hablando del dolor físico, está hablando del dolor espiritual, porque en ese momento Cristo estaba literalmente viviendo el infierno, el castigo, la ira, la separación total de Dios, lo que tendríamos que haber vivido nosotros. Nosotros nunca podremos entender bien esas palabras. Todo lo que estaba sufriendo en ese momento. Pero la Biblia deja claro que Dios cargó sobre él toda su ira. El cristianismo es una religión única en el mundo. Que nadie os engañe, es única. Todas las otras religiones del mundo o se centran en la justicia y el juicio del Dios o en su amor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues por un lado hay las religiones que dicen: lo que haces en esta vida te afectará en la siguiente vida. Si eres buena persona, volverás como señor rico.
Si eres mala persona, pues volverás como una cucaracha o como un señor pobre. Pero luego hay otras religiones que enfatizan el amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay la esperanza de que si hago algunas ciertas cosas bien, cuando llegue a Dios diré, oye, he hecho esto, y Dios dirá, bueno, Michael, no pasa nada. Todo eso malo que has hecho lo olvidamos, porque has hecho estas ciertas cosas bien. ¿Vale? Entonces, Dios que actúa así no juzga. ¿Vale? Porque está diciendo, bueno, nos olvidamos de todo eso. Entonces no está haciendo justicia. Y todas las religiones humanas son así. O es juicio, o es injusticia, porque no voy a hacer juicio y solo es depender de la misericordia. El cristianismo es único porque Dios es totalmente justo y totalmente amoroso. Dios tiene que juzgar toda esa maldad que hemos hecho porque es el juez del universo. Pero Dios muestra su amor diciendo, tengo que juzgar el pecado, pero ya pagaré yo la multa. Y no hay ninguna creencia en el mundo que equilibre esas dos cosas de Dios, su justicia y su amor. O van por otro lado, amor, se olvidará de nuestra maldad, o va por justicia, oye, lo que has hecho lo vas a pagar en tu siguiente vida. Solo el cristianismo, por la cruz, muestra que Dios equilibra dos cosas que parecen contradictorias, el amor y la justicia. Entonces, a modo de conclusión, Dios tiene que juzgar porque es el juez justo, pero su deseo no es ese juicio para nosotros. Hay unos versículos en Ezequiel, capítulo 33 y el versículo 10, dice así: Hijo de hombre, diles a los israelitas, vosotros decís, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Diles tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es la destrucción, no es lo que hemos visto en Isaías. Él está haciendo todo lo posible para que vivamos. Por eso ha enviado a su Hijo en este mundo. Y si aceptamos, como vimos ayer, quién es Cristo, que es Dios mismo, y lo que Él ha hecho, cargando con nuestro juicio, entonces viviremos. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado. Ese es el plan de Dios. Ahora, nos gusta parar de leer el versículo ahí. Continúa. Siguiente diapositiva. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Volvemos otra vez a Esaú. Tenemos dos caminos que escoger. O el plan de Dios de salvación, aceptando lo que Él ha hecho en la cruz. O podemos seguir diciendo, no, hacemos las cosas a nuestra manera. Pero si hacemos las cosas a nuestra manera, piensa que Dios, la vez que pecó Adán, podía haber acabado con la raza humana. Tenía derecho. Y dijo, no, los amo. Voy a comenzar de nuevo. Voy a enviar a mi hijo para crear ese nuevo Adán, ese segundo Adán. Si le rechazamos una segunda vez, no creo que tengamos ningún derecho a decir, es que no me parece justo Dios. Pues que el Señor nos ayude a entender lo que significa el juicio de Dios. Pero cuando entendemos bien el juicio de Dios, entendemos aún mejor el amor de Dios. Porque Él cargó en esa cruz toda esa ira, todas esas cosas que nos chocan de Isaías capítulo 63, lo vivió Él por nosotros. Qué gran regalo, como hemos visto. Demos gracias al Señor por ese gran regalo y proclamémoslo a este mundo.